Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Yo soy Julio Cordero. Hoy martes 11 de diciembre del año 2018. Muchísimas gracias por su sintonía. Como siempre tendremos un programa cargado de noticias, análisis e informaciones pertinentes. Pues les cuento que hoy es martes y de acuerdo a la ley general de la ley de hidrocarburos, el martes es el día que se debe tomar como promedio y hoy el petróleo bajó, cerró a 51,71. De martes a martes, el petróleo ha bajado $1.24 el barril, de manera que esa es otra justificación para que para que los precios de los combustibles sigan bajando. Repito, 51,71 el barril de petróleo de Texas, del ligero de Texas. Ese fue el precio al cierre de esta tarde de la Bolsa de Valores de la ciudad de Nueva York. El índice de Dow Jones también a la baja, 24.370 puntos. Todo eso se debe a los Twitter del presidente Trump, que está asustando un poco a los inversionistas. Pero donde hay mucho... Bueno, pero primero quiero dar una información. El ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, anunció que el gobierno está buscando vender el 50% de las acciones de Punta Catalina. Era lo que habíamos dicho aquí con el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a la emisión y colocación de bonos y a vender el famoso artículo 59. Mañana es miércoles, mañana tendremos de invitado a Antonio Almonte y ese es un buen tema para analizarlo con él. Así que me limito a ofrecer la información y mañana estaremos con Antonio Almonte discutiendo y aprendiendo, oyéndolo a él. Donde la situación está color de hormiga es en Francia. En Francia y en Inglaterra también hay una situación difícil, pero en Francia explotó la violencia. El presidente Macron se dirigió a la nación anoche y reconoció que la cólera que invade una parte de la sociedad francesa, dice el presidente, tiene raíces profundas y fueron sus palabras textuales, de las políticas de los últimos 40 años. La subida del impuesto de los combustibles, de los carburantes que tenía que entraría en vigor en el 2019 y que fue la que empujó a los llamados chalecos amarillos, los que están en la calle protestando, ya no parece ser la principal reivindicación de la revuelta. El periódico Le Figaro, un diario de muchísimo prestigio, quizá el más prestigioso junto con la revista Paris Match, dicen que el verdadero motivo de la indignación de los franceses está relacionado con el bajo nivel de vida y con el poder adquisitivo que cada día se disminuye más. Pero además, y esto es importante que lo entendamos, geográficamente se manifiesta ese descontento en territorios rurales desconectados, es decir, excluidos, económicamente frágiles y con frecuencia falta de servicios públicos de la misma calidad que las ciudades grandes. Los chalecos amarillos no tienen apoyo en las regiones donde el desempleo es más alto, sino en el nivel de vida donde son más bajos. ¿De dónde salen los chalecos amarillos? El presidente Macron, el combustible que más se usa en los vehículos franceses es el diésel, y el presidente Macron intentó imponer un impuesto para desestimular el uso de esos combustibles. Sin embargo, y aquí tiene mucho que ver con la primavera árabe. El pasado 18 de octubre, una señora, Aklin Murad,
una mujer de 51 años, subió en las redes un video que se convirtió en viral, donde ella denunciaba el aumento de los precios de los combustibles y además interpeló al presidente Macron, habló del presidente Macron. Esa publicación se volvió viral y es lo que ha desatado esa protesta. Pero como le decía antes, bueno, bienvenida, doña Milagro. Hola, Julio. Ya no es simplemente la protesta por el alza de los combustibles, que tenía un fin, si usted quiere, noble, era estimular el cambio a uso de combustibles más limpios. Más limpios, sí. Sí, entonces tiene mucho que ver, es lo que venimos comentando nosotros, doña Milagro, de las divisiones en los países, donde los incluidos y los excluidos, ya los excluidos, quizás las redes sociales sea un medio de difusión de cómo vive mi vecino que paga la misma cantidad de impuestos que yo y yo no tengo lo que tiene él, los accesos. Exacto. Como que no. Otra cosa muy, muy curiosa desde el punto de vista internacional fue que esta tarde se entrevistó el presidente de los Estados Unidos y junto a su vicepresidente con una comisión de los jefes de los demócratas, tanto de la Cámara de Representantes como la Nancy Pelosi y de los senadores. Y aquella fue una discusión, Julio, pero una discusión realmente fuerte. Inclusive ella decía, presidente, no es justo que estemos discutiendo cosas de Estado frente a la televisión. Pero ella se portó, porque él lo que quería era el dinero para el muro. Y ellos le decían, ¿cuánto se ha invertido? ¿Cuánto hace falta? ¿Ha mejorado? ¿Usted ha leído los informes técnicos? Y él contestaba, no, el dinero o cierro el gobierno. Y cuando él dijo, y cierro el gobierno, ellos le dijeron, es usted el que está cerrando el gobierno, no son los demócratas. Pero no solamente eso. Antes de ayer, vi también la discusión en la casa de los... Pero espérate, déjame contar con otro fenómeno parlamentario. Tú vas a volver a tu tema. Vi la discusión en la que la señora May, Theresa May, concurre a la Cámara de los Comunes a explicarle que va a posponer la discusión, la votación del Brexit, porque no quieren perder a Irlanda del Norte, que hay dificultades. Creo que hay más. Ella buscó ese seguro de que iba a ganar. Pero me resultó realmente un descubrimiento, porque yo nunca había observado una sesión, un debate en la sala de los comunes. Ella se para y hace una exposición, y se para un legislador y contesta. Entonces ella se para y le contesta. Y hay una voz que dice, ahora la primer ministro, y ella tiene que ir hablando a medida que cualquiera se presenta una protesta contraria o a favor de lo que ella dice. Y me pareció que hay una cosa, y eran breves, no son discursos largos para decir cosas, sino muy concretos a los términos muy dirigidos al término de que ella se estaba a que ella se había pronunciado. Y me pareció aquello agotador. Yo creía que aquella mujer no iba a soportar, no, con una entereza, una pregunta tras otra pregunta. Al fin lo pospuso, pero está andando Europa buscando apoyo porque parece que el Brexit no pasa. En la Cámara de los Comunes, la situación está muy difícil. La BBC decía que iba a tener que ganó tiempo, pero a un costo político muy alto. Sin embargo, en la tarde, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, escribió en su cuenta de Twitter y dijo que no hay margen para renegociar. Sí. Si ustedes se quisieron salir, sálganse. Fíjese cómo tú sabes que en el debate me pude observar que una de las razones por las cuales quisieron romper con la Comunidad Europea era porque los ingleses no querían participar de ese reparto de migrantes que se hacía de la Comunidad Económica Europea, desde Dunkerque. Sí. Y en el fondo ese era uno de los aspectos que motiva esa votación de la que parece ser que los ingleses están arrepentidos. Sí,
Pero también... perderían Irlanda del Norte. La norte. Bueno, dice John, que escribió en su misma cuenta de Twitter que ese acuerdo no se va a renegociar, y ha dejado en claro que los 27 miembros nunca van a dejar abandonado a Irlanda. Nunca. Fue Sí. muy específico. Nunca. Sí, qué cosa tan... Pero ver uno de esos espectáculos en que están discutiendo cosas tan profundas, y cómo se discute, y cómo... Oye, pero cuando esa señora le dijo, la dirigente de los demócratas de la Cámara de Comunes, y le dijo al presidente, es usted que lo ha dicho, que va a cerrar el gobierno. No somos los demócratas. Pero no, yo quiero, mire, en una educación. El New York Times publica una parte de ese encuentro, una reunión. Pero fue temprano, no, sí. Es un trabajo inmediato que hace el periódico. Sí. Sí. Doña, a mí me pareció vergonzoso. Ahí no hay el menor, o sea, ahí hay un presidente trancado, amenazando con cero interés en se irrita dialogar. fácil, se irrita muy fácil. Él ha dicho que ese es su estilo y que en los negocios le ha ido muy bien con ese estilo. Bloqueando, o sea, apaga el gobierno. Yo quiero que si el gobierno lo cierran, yo pienso que el más perjudicado va a ser el presidente Trump. Todos los presidentes a los que han intentado cerrarle el gobierno han hecho lo posible y lo imposible. Porque no se lo cierren. Y vuelvo a Macron. Macron ha hecho una serie de concesiones que usted dice, no puede ser, o sea... El mundo está viviendo una etapa interesante para los observadores internacionales, de una cantidad de grupos políticos que han ascendido con una facilidad al poder, como una nueva esperanza, y rápidamente han perdido su fuerza. Pero fíjese una cosa. Porque el caso de Macron es un caso también espectacular, porque hasta hace unos meses parecía que era una cosa totalmente diferente, un poco marcado desde la política, o sea que no pero parecía... Doña, lo que pasa también, porque yo entiendo a Macron. En vez de utilizar diésel, que es el más contaminante, es el más popular, es el que más usan los franceses. Utilicemos gas natural, utilicemos vehículos eléctricos. Entonces le puso un impuesto. A mí me parece justo. El problema es que le ponen impuestos, pero no le da el incentivo. Pero fíjate qué diferente al presidente Vizcarra de Perú. Sí. El presidente Vizcarra de Perú dice que puede, igual aquí hay dos, quizás debemos hacer la pausa, sí, vamos para tratar a fondo y en tranquilidad este tema, sí, que con esas dos posiciones da un tema para educar y enseñarnos política. Exacto. Milagros desde la Z. Mira, Julio, vamos a coger el ejemplo de Macron y el ejemplo de Vizcarra. Vizcarra es el presidente peruano que sucedió por ser vicepresidente a PPK. Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, este hombre, esa idea de Macron que tú dices que es adecuada, es como una cosa que cae del cielo. Es un jefe que dice esto es lo que va, y eso es lo que va. Sí, eso es lo que hablaba Lagos, el presidente Lagos. Entonces, ¿qué hace Vizcarra? Vizcarra propone reformas terribles, importantísimas. Primero, pero en consulta popular. Primero, se estaba discutiendo hacer un Senado, abandonar la unicámara para hacer una bicameral. Se estaba prohibiendo, una de las preguntas, prohibir la reelección de los diputados. Sí. Se estaba discutiendo... Por cierto, los que votaron 81% a favor de prohibir la reelección de los diputados. De los diputados, sí. 81%. Sí. Y otra de las medidas era la reforma del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, para lograr la independencia, crear un organismo. Y la cuarta era, creo que la lucha contra la corrupción, o algo así, medidas contra la corrupción, no estoy muy segura. Bueno, el pueblo votó mayoritariamente 3 de esas reformas. Hay 4 que sacaron más de un 80%. Sí, 4, pero él sometió 4 preguntas. No, eran más. No, eran 4 preguntas. preguntas. Lo que yo leí del comercio,
decía que de todas las preguntas habían 4 que habían superado el sí había superado el 80%. Yo tenía entendido que eran 4 preguntas, pero no lo discuto. Pero lo que nos importa no es si eran 5 o si eran 6. Es la vertical y la política vertical. La vertical y horizontal. El Vizcarra no es un liderazo aparecido, llegó una coyuntura, se va portando con serenidad. ¿Y qué hace? Invocar un referéndum a su pueblo. Y Macron tenía una gran idea, porque es bajar bajar desde el... ¿Qué tipo de gases que va? Diésel. Del diésel. No, subirlo. Subirlo un impuesto. para obligar a la gente a ser más preferible usar algunas hidrocarburos o carburantes que no contaminantes. O sea, yo no digo que... No contaminantes. La idea era... O sea, el objetivo es bueno. Ahora... Una gente pobre. Hacerlo? Ese es el problema. Una gente. Imagínense hacerlo? Una gente excluida. Otro que ejemplo. le diga, cámbiese el carro. Compre un carro nuevo porque usted compra un carro eléctrico que es más barato. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Si usted no ha hecho. Otros 2 ejemplos. Espera, deme sí, cómo no. un minuto. Pero sigo en la línea de dar ejemplos. Analizaba Le Figaro o BBC. Y decía que también una de las razones, pero ahí viene una teoría un poco conspirativa que no sé, de 1000 y pico de kilómetros, no sé, no me atrevo a, porque una cosa es uno leerlo y otra cosa es estar allá. Pero decía que Macron venía emergiendo como el gran líder. Se va a la Merkel, la economía europea, francesa, viene fortaleciéndose en la administración de Macron. Y de alguna manera u otra había que bajarlo. Ahora, bueno, las escenas que se están viendo son horrendas. Ni siquiera en el 68. Son horrendas. Aquella y de seguir así, a lo mejor le cuesta el cargo. Bueno, pero vamos a recordar. Me estoy adelantando. Vamos a recordar otro estilo. El de López Obrador y el de Macri. ¿En qué sentido? Macri entra casi con una elección, como estás tú y yo aquí siguiéndote los pasos, porque yo estoy ya en esas condiciones, Julio, de el análisis tuyo de la división de los países, lo que está pasando. O sea, el blanco... ni negro, el rojo, sí, o sea... Nosotros hemos venido comentando esto desde como 10, desde que empezamos este programa. De 7, 8 años atrás estamos nosotros en esto. Sí. Inclusive hace que el primero que trajimos a hablar de eso fue Irving Vargas. Un mercadólogo. Sí. Fíjate lo que hace Macri. Entrarle una vez a los Kirchner. Bueno, con una situación económica difícil, con unos déficits reales, con un problema de dinero que casi andaba por ahí, por cerca de otro barrilito, que hubo que buscar unos cuartos casi de urgente. Entonces, ¿qué hace un hombre que sube? Fíjate que no sube emparejado los votos, sube crecido de votos. Me refiero a López Obrador. Sí. Los robos en México son mayores que los de la Argentina. Sí. Si hay un robómetro, yo no sé si hay un robómetro, pero... Se lo ganaron los mexicanos. Los mexicanos no tienen alguna competencia y él tiene unas millas de adelanto. Entonces, déjame decirte que ¿qué hace el Obrador? Que gana con más fuerza política. ¿Qué dice? No voy a perseguir a los presidentes, a los presidentes. Al otro día se destapa y hace una ley que le quita la impunidad a los presidentes. Sí. Entonces, no le entra directo a Peña Nieto, pero dice, aquí está esta ley. Bueno, Julio, creo que sometió una ley, porque él no puede sometió una ley sobre eso. Entonces, fíjate, 2 distintas maneras de asumir el poder. Y tiene mucho que ver con la fuerza con que cada uno lo asume. Con poca fuerza, Macri siente la obligación de arrancarle fuerza al otro rápidamente. El otro, con mucha fuerza, siente que lo puede hacer como la canción. Que no la quiere perder. Despacito. Exacto. Despacito.
Entonces, esas son las cosas que tenemos que observar los dominicanos. Y en línea política, ir pensando en la inteligencia. No en la inteligencia ahora que hay emocional y que está usando la tecnología para resolver problemas o para buscar soluciones y consultar qué hacer en una empresa. Ese tipo de cosas. Entonces, fíjate que estamos viendo dos ejemplos de cosas que se parecen y que son tratadas de diferente manera. O sea, Macron, que tiene una posibilidad económica de ayudar a Francia. Sin embargo, ¿en qué puede ser eso una parte importante? En el conocimiento de la política. Macron y Macri no vienen de la política. El peruano viene de la política. No era un gran líder, pero viene de la política. Y López Obrador viene de la política, del conocimiento de que la sociedad, y aquí entra otra cosa que quería comentar contigo, Julio. ¿Qué papel está haciendo la mercadología en el ámbito de la política? ¿Qué contaminación está dando? Porque ¿cuál es la mercadología? Es decir, hay que decir esto porque eso es lo que quiere el mercado. Exacto. Pero como no se puede conseguir, se dice lo que quiere el mercado, pero no se hace lo que se debe hacer. Porque para los mercadólogos, para los asesores, lo importante es el número. Los asesores políticos, una derrota es quizá tan grave como si fuera el mismo candidato. Entonces hacen lo que conviene o no conviene porque no les importa. Porque no pero son los yo que no me refiero a los sociólogos, ni a los estrategas. Yo me refiero a esa gente que hace encuestas para que la gente diga lo que la gente quiere oír. Y yo creo que la gente debe oír lo que quiere oír, pero también hay que decirle lo que debe hacer, cómo hay que conducirse. Porque me da la impresión, pues yo he visto tanta gente presentándole encuestas a la gente. Eso no se mira esto. Yo me recuerdo que Peña Gómez mandó a hacer una campaña contra, entonces se decía, los discapacitados. No era esa palabra ya ahora es los seres especiales. Uh-huh. Y el mercadólogo le dijo, la gente no cree en eso. Y Peña Gómez quería hacer campaña con el medio ambiente. Y le dijeron, no, eso no da voto. Decían, la corrupción no da voto, no te metas con eso. Dijeron que no daba voto. No da voto. Eso lo alcancé yo. ¿Eso tú lo alcanzaste hoy? Porque yo ya más reciente. Entonces la mercadología, no el político, tiene que usarla como un arma, como un instrumento, como una herramienta. Pero tiene que tener, si el político no tiene en el corazón metido su pueblo, el sentimiento de su pueblo y una noción de la historia, hacia dónde va su país y el mundo, está cometiendo, no se puede dejar tragar por la mercadología. Tiene que saber que es sociología, es historia, es economía, es sociología, es humanidad, es presupuesto, es una cantidad de cosas que la gente tiene que aprender y saber cómo manejarlas. Julio, ¿tú hiciste seña de una pausa? Hay que hacer otra pausa. Yo respetuoso digo que sí. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Doña, analizado el panorama mundial, internacional, sobre todo los países donde el mundo tiene sus ojos puestos. A propósito, en Tunisia, donde empezó la primavera árabe, ya hay los chalecos rojos. Ya nacieron los chalecos. ¿Por qué serán los chalecos amarillos de Francia? No hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. Por lo menos yo no la he encontrado. ¿Será que le gustaron los paraguas amarillos de la República Dominicana? No ¿verdad? Creo. No, pero a ti ilusión. Escuché una estuvimos en la dirección ejecutiva escuchando a José Ignacio Paliza sobre la elección de los... Pero déjeme para cerrar el capítulo... El anterior. El capítulo internacional. Vámonos, terminamos. Hay una información parecida, o sea, hay dos informaciones, una del New York Times y una de un periódico dominicano, creo que es el periódico Hoy, que más o menos dicen lo mismo,
uno refiriéndose, lo curioso, uno refiriéndose a Estados Unidos y otro refiriéndose a la República Dominicana. Sí. Dicen en el fondo es la misma cosa. El de Estados Unidos dice 8 millones de trabajadores ilegales laboran en los Estados Unidos. Y aquí le vamos a explicar por qué es muy difícil que eso cambie. Entonces le explica por qué Estados Unidos necesita hacerse de la vista gorda, porque esos 8 millones de depende de la parte de la agricultura, seguro. Hacen trabajo, sí, trabajo de agricultura, hacen las camas en los hoteles. En los hoteles, sí. A los norteamericanos no les gusta ese trabajo. Inclusive hay una trabajadora ilegal de Guatemala que era la que le hacía la cama a Donald Trump en el hotel que tiene, en uno de los hoteles. Hasta eso lo han sacado. Sí. Y en el periódico de hoy, sí, dice, hay una información que dice que se caería la agricultura. La agricultura, sí, la mano de obra haitiana. 2 mundos diferentes. Primer mundo, ¿qué mundo es este? Como el octavo. Nosotros creemos que somos el primero del mundo. Nosotros que somos más que los Estados Unidos, somos el país con los problemas más resueltos del mundo. Julio. Por eso yo depende de quién lo diga. Si te lo dice una gente... están saliendo voces, doña Milagro. Están saliendo voces y hay que hablar del pacto que el de las Naciones Unidas. Entonces ya, después de tomar la decisión por unanimidad, porque el país la tomó unánimemente, es el presidente del gobierno. Pero tú no sabes... Oposición. Entonces, gente como Uchi Lora y como Juan Bolívar Díaz y ahora don Bernardo Vega tienen una visión un poco diferente. Yo tengo la teoría. Yo hice un trabajo de investigación. Yo me dediqué a buscar información sobre el pacto y mi posición... ¿Es tu hábito? Sí. Informarte. Sí, pero lo tuve que hacer porque me lo encomendaron del organismo del que yo soy... Militando. Del que yo soy miembro, sí, en el partido. Y mi posición no era tan diferente, o sea, era diferente a la de los 3 personalidades que yo acabo de mencionar ahora. Yo decía que había que estudiarlo. Creo que muy poca gente lo leyó. Pero he visto... Y lo que dice Bernardo Vega, que eso fue hecho por las Naciones Unidas para favorecer a los países que reciben inmigrantes. Y yo sigo envían afuera inmigrantes. No, él dice que era para favorecer a los que reciben, los receptores. Sí. Y que por eso lo firmó Colombia, que está recibiendo, que tiene un problema grave con Venezuela, y lo va a firmar Alemania y lo va a firmar Francia, que está recibiendo inmigrantes del Medio Oriente. Italia lo firmó. Solamente son 9 países que han dicho que no lo van a firmar. Pero hay una noticia. Pero yo vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que lo firmen o que no lo firmen. Estoy diciendo que eso había que discutirlo y estudiarlo. Y eso no se discutió. Pero hay un aspecto político que también está, creo que en un artículo de Bernardo Vega. Por cierto, que le agradece mucho a su señora Soldad la presencia, esa amistad de tanto tiempo. Eso es lo que yo quiero que hablemos tanta diferencia, y sin embargo, siempre juntos. Déjame decirte una cosa, que he oído o he leído que había una gran diferencia en lo que estaba pasando en la Cancillería y lo que pasaba en el Palacio. Que la Cancillería estaba envuelta y había asistido a cuantas reuniones. Y cuanto esa joven miembro de la Cancillería sale a decir... la vicecanciller Espinosa. Dice la señora Espinosa, lo vamos a firmar. Es que el proceso está en ese camino. Y es la reacción nacional, no por razones en algún rango comprensible. Es una sorpresa. Es igualito que lo de las medidas que se dicen sin que se sepa, sin que se le explique que de qué se trata. Que el Palacio no estaba conociendo lo que estaba haciendo la Cancillería. O sea, que lo que dice la señorita Marjorie Espinosa, la señora que es secretaria de viceministro, sí. Uno se equivoca, Julio. Y la costumbre. La costumbre. Entonces, Julio,
Pero ya es una costumbre de mucho tiempo. Es un error de nosotros. Hay un error. Seguir en ese tema. Pero la verdad, Julio, es que parece ser que estaba caminando eso. Y alguna gente, sobre todo los ultranacionalistas, que los hay aquí en buena cantidad, en suficiente cantidad, están diciendo que fue una victoria del pueblo porque lo iban a firmar. Fíjate cómo la mala comunicación, la falta de información, de conocimiento, de lectura, lleva a que se convierta en un problema nacional. Una cosa que he explicado dicho a tiempo, o no lo hace la Secretaría, no lo lleva la Secretaría el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta donde lo llevó, y hacer impacto nacional. Son cosas que hay que oírlas de todos lados para uno decir, bueno, ¿cómo estamos en este país? Pero, doña Milagro, yo pienso que, lo he dicho varias veces aquí por estos micrófonos, que nosotros perdemos la serenidad cuando hablamos de Haití. Sí. Cuando se menciona el problema haitiano. Y ahí hay que ser serenísimo. Hay que ser sereno porque... Mira lo que dice hoy esa afirmación de la prensa sobre el problema de la presencia de los haitianos en la agricultura. ¿No? A uno le duele, y ahí yo estoy de acuerdo con el presidente Mejía, que no se aplique la ley, porque la ley es muy clara. Sí, la ley establecía hasta la visa por trabajo temporal. Exacto. Y es verdad, o sea, yo estoy claro, es una carga muy grande, una carga muy pesada para nosotros. Pero hay una parte de ellos que los necesitamos. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio. Pero sobre todo que además de eso estamos vinculados a que siempre decimos que el comercio de los Estados Unidos es nuestro negocio más importante, nuestras relaciones comerciales más importantes, pero son deficitarias. Muy deficitarias. Nosotros le compramos a los Estados Unidos le compramos miles de millones y ellos solamente nos compran a nosotros. Y hay que decir... mientras que en la de Haití es positiva a favor nuestro. Pero hay que decir sobre esa situación con los Estados Unidos que es a partir de la segunda administración del presidente Fernández, es decir, a partir del 2004, cuando la balanza comercial entre ambos países empieza a deteriorarse, o sea, mejor dicho, empieza a ampliarse en desmedro de nosotros. En importaciones. Hasta el 2004 nosotros le vendíamos más que lo que ellos nos vendían a nosotros. Y recuérdate que una de las primeras cosas que el presidente Fernández, no sé si fue en el segundo periodo de él declaró muerta la zona franca. Sí, en el segundo. En el segundo. Y las zonas francas se han rehabilitado. Se han logrado reformular. Son una fuente de empleo. Y una fuente de empleo. Una buena fuente de empleo. Y una fuente de exportación. Y de divisa, de atraer divisas, sí. Y teníamos un nicho muy bien ganado que empezamos a perder. Creo que ya se ha recuperado bastante. Ojalá invitar a la gente de Zona Franca que han venido aquí para ver cuál es la situación de hoy en día. Nos metemos, tú te metes en el tío Google, como le dice el queridísimo Andrés L. Mateo, le dice tío Google. Sí. Entonces, realmente es una cosa, podemos saberlo ya mañana, con toda... No, pero sería interesante que ellos, vamos a ver si conseguimos los directivos de la Asociación de Zonas Franqueros, a ver cuál es la situación, qué les hace falta. Tenemos el viernes una cita aquí con Rafael Acevedo. Este viernes. Qué bueno. Qué bueno que lo estamos recordando. Hay que volverlo a llamar. Estoy esperando con ansiedad porque va a ser algo para mí él muy tuvo la gentileza didáctico. de llamarme para pedirme esa conversación. Y yo creo que él, inclusive después le podíamos preguntar qué tipo, si la sociología pura ayuda a tomar decisiones. Y esa pasión por los números es una distorsionante de la acción política. Y que sí no hace falta que el que lea la encuesta tenga nociones muy claras de historia, de sociología, de economía, porque se puede lanzar por una parte
que ayuda a que los gobiernos sean frustratorios a la vuelta de 3, 4, 5 meses. Si Danilo Medina no encuentra aprobada la ley del 4% para educación, que es con la que él arranca económicamente cuando gana el poder. Porque cuando gana el poder, él descubre que la ley que le dejaron, que la Barrigol no era para él, sino para el próximo gobierno del PLD. O sea, se la reservó un amigo de nosotros. Solo hasta contra ellos. Hasta entre ellos. Sí. Bueno, eso lo pudo resolver, pero el 4% le dio la oportunidad de activar la economía donde quiera. Se la ligaron como locos, como locos no, estaban cuerdos, a construir escuelas, gracias a una cosa que ninguno de ellos creía. Porque yo me recuerdo que una persona tan inteligente, tan gentil como doña Margarita, creía que la educación no era, yo creo que no solamente construcción, pero no veían el 4% como una cosa. Y Leonel Fernández fue claro en eso. Lo que uno critica es que haya sido mal usado. Sí, que no haya sido, no se haya, y con tantas cosas que se encontraron hechas. Porque ellos encontraron hechas la Instituto de Educación Superior Salomé Ureña de Enrique, que eliminó o que superó las escuelas normales, que era lo que teníamos del siglo pasado, y la convertimos en una universidad, dirigida maravillosamente. Y tenía 5 recintos, pero era esa universidad. Y encontraron en Corina Focán, con todos los planes. Siempre nos vamos a recordar de NURES de formación magisterial. Que estaba, eso fue Ángel Hernández, una ficha fundamental. Ficha no, o el maestro que es. Y estaba acompañado de Nuri González, que dejó todo planificado. Y recuérdate que dejamos 10,000 millones de pesos contratados aquí en caja para aplicarlo al plan de desarrollo de la educación 2003, porque se venció, 2004 porque se venció el plan decenal. Y nosotros dejamos un plan estructurado, pero con fondos. Y con una comisión para darle seguimiento a la ejecución, porque el plan decenal no tenía presupuesto, nunca se cumplió el 4%, ni el 16% porque tenía la alternativa, el 16% del presupuesto o el 4% del Producto Interno Bruto. Se logró el 4% interno bruto, que era mucho más rentable, porque el Producto Interno Bruto es muchas veces mayor que el presupuesto de la República. Por ejemplo, este año la instancia es inconmensurable, Julio. Y esas cosas se dejó a Rafael Toribio, como una persona para darle seguimiento a la ejecución de esos proyectos que estaban dentro de ese plan, que era un plan de desarrollo de la educación, porque ya no podía ser el plan presidencial de excelencia. ¿Qué es eso? Era un plan de desarrollo, porque la educación es desarrollo. La educación no depende del presidente de turno, ni del ministro de turno. La educación depende de una visión de desarrollo nacional. Creo que llegamos a otro punto. La última pausa, y cuando regresemos, yo quiero que hablemos, doña Milagro, del reconocimiento que le concedió ayer Participación Ciudadana, que me parece apropiado en un momento en el momento en que estamos viviendo la gente luchando por la corrupción, y que se reconozca a una dirigente política que ha ocupado puestos importantes en el Estado por su honestidad y por su transparencia. A mí me parece que lamento mucho lamento no, sino me tengo que quitar el prurito y bueno, hay que hablar de eso, porque para algo usted se portó bien. Entonces hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Pues ayer, para los que nos están oyendo y no lo sabían, Participación Ciudadana reconoció a doña Milagros por su ética y la transparencia. Dice un reconocimiento por la honestidad y la lucha contra la corrupción. Es un premio que instauró las Naciones Unidas, que cada año
se premia a gente honesta que participa en la lucha contra la Yo corrupción. soy la novena persona. Usted es la novena, pero es la primera política. La primera política. Y el discurso tuvo que ver también con la política. Y hay mucha gente, o sea, todos esos galardonados antes que ustedes son gente honorable. Todos. No. De lo que me acuerdo. Yo me siento honrada de estar en esa compañía. Yo no creo que una persona merece tanto, ¿verdad? Yo recuerdo a Roque Napoleón Muñoz. Ay, ese. Doña Altagracia Salazar. Nuria. Uchilora. Alicia Ortega. Creo que Juan Bolívar. No. Juan Bolívar Díaz, Juan Bolívar. Sí, fue de los primeros. Sí. Un señor, déjame ver si me recuerdo de cuántos más. Vamos bueno, a ver. Pero eso no son gente honorables. Todos. Honorables todos. Sí. Y en lo que, por supuesto, gente que ha luchado contra la corrupción, que ha denunciado la corrupción. En las consideraciones dicen que también por la democracia. En la entrega del premio, que por cierto, es una flor de loto. Y explicaba doña Miriam Villa Santana, que es la coordinadora general, porque participación, la gente no se anda religiendo de vez en cuando. Es una flor de loto el símbolo, porque la flor de loto se duerme como en el fango y se abre con la luz al otro día, hermosa. Entonces es el símbolo de ese premio instituido por las Naciones Unidas para alentar, ayudar a luchar por la honestidad y contra la corrupción. Porque esta no es una lucha de una sola organización, esto es una lucha del mundo, de la que, como dije ayer, con manos amorosas ha cuidado mucho participación ciudadana. Sí. Porque aquí se ha querido desdibujar lo que es la democracia. Y entonces yo tenía que elegir un discurso. ¿De qué iba a hablar yo? Yo no podía hablar como hablan los que son periodistas. Yo era la primera política que accedía a ese honor. Bueno, primero agradecer y con humildad. Porque yo creo que lo que uno ha hecho es comportarse como ciudadano, que es lo que nos corresponde. Y además una ciudadana criada en un grupo familiar donde amar la democracia era una necesidad de supervivencia, rodeada de maestros y amigos que ayudaron a formarme y cuyas historias hermosas yo conozco como niña o mujercita o joven o mujer que estuvo presente viendo la vida de seres extraordinarios desarrollarse. Bueno, yo escogí ser un puente. Hay un libro de Cortázar, el libro de Manuel, de Julio Cortázar, que siempre me ha hecho reflexionar en lo siguiente. ¿Qué es un puente si nadie lo cruza? El puente une dos cosas que están separadas, distantes. ¿Puedo hacer un chiste? Sí. Dominicalícelo. ¿Qué es un faro si nadie lo usa? No, pero el puente tiene para mí la visión de que une dos puentes. Dos. Y siempre ha habido una tendencia a separar a la sociedad de lo político, la sociedad civil de lo político. Y yo creí que esa noche yo tenía que ser ese puente. Atreverme. El homenaje que yo le podía rendir o devolverle a Participación Ciudadana era constituirme en ese puente y decirle a nosotros, los políticos, lo que la sociedad espera de nosotros. Pero también contarle a los políticos, a la sociedad, lo que pasa, las vivencias del que ejerce la política. Y comenzamos, Julio, explicando que tanto políticos como sociedad civil o sociedad de cualquier especie queremos cosas comunes. Queremos un país democrático, de igualdad, sin exclusión, con justicia independiente. Y explico cuándo eso se nos quiebra. Le explicaba cuándo se nos quebraba. Pero cuando se quiebra eso, y incluso lo decía con la intención de aprender de la experiencia. Pero se me ocurrió, porque yo siento que era así,
que no era yo la reconocida, sino la reconocida eran miles de dominicanos. Yo tenía que coger un grupo, no podía mencionar miles, que han actuado de manera siempre correcta como militantes, sabiendo que son, lo que digo que he sido mi vida política. Yo he tenido siempre que en el espacio político dominicano cohabitamos la fuerza política y toda la sociedad que no es política. O sea, una asociación de maestros, de profesionales, de amas de casa. Todo eso habita en la sociedad política. O sea, hay una sociedad política y una múltiple sociedad. Y la obligación de un representante es representarlo a todos. No es representar a los políticos, porque el político que no representa a la sociedad se hace daño a sí mismo porque desnaturaliza su función. La función del político es ser un intermediario entre la sociedad y los diferentes funciones del Estado, las funciones públicas que están para servir al ciudadano. De eso hablé, conté la historia de algunos de esa gente que yo conocí, los maestros que me formaron, conté algunas anécdotas, como algo que conmovió mucho a la gente. Yo conté de lo que eran profesionales, esos cuadros profesionales de formación ideológica, y también conté de cuadros nacidos desde la pobreza. Y me refería a Guillén. Guillén fue un dirigente, era un negro hermoso, era dirigente del 14 de junio. Y conté una historia que tuvo que ver conmigo y con él. Él cayó preso, lo estaban persiguiendo. Entonces, sus funciones, que eran muchas, él fue un vendedor de los periódicos del 14 de junio, fabuloso, porque tenía gente que se lo compraba en cantidad. Él cayó preso en el cementerio de la Máximo Gómez. Hasta los cementerios sí, porque cruzaban. Era fácil aceptarlos ahí porque por ahí se cruzaba. Se pensaba que ahí no iba a haber vigilancia. Y era gente perseguida. Entonces yo recibí un mensaje que me decía: Milagros, caí preso, estoy preso, caí preso. Dejé la venta, el dinero del periódico en la tumba, en la puerta izquierda del cementerio, al lado de la tumba que estaba en la derecha. Y entonces, ¿qué pasó? Y dejé el dinero completo porque vendí todos los ejemplares. Fíjate bien. ¿Es un periódico del 14 de junio? Sí, el 14 de junio tenía un periódico que lo dirigían Ferreras y un amigo de nosotros que trabajaba con nosotros en la dirección de prensa de la universidad. Ojalá recordarme de su nombre. Ahora, óyeme, entonces, y también lo dirigía, bueno, eso lo hablamos después. Entonces, él dejó dicho eso, me decía: está en tal sitio, dile que lo busquen y que deje el dinero completo. Y yo decía que cuando él decía, y dile a los muchachos que vendí todos los ejemplares, estaba haciendo lo que hizo Duarte. Cuando lo de Saltana lo mandó, la Junta Gobernativa lo sacó de Baní, donde iba en camino a enfrentarse con los haitianos. Y él había recibido 1.700 pesos, 1.800. Y Duarte entrega una cuenta increíble. Cuando él dice, los vendí todos, es para que sepan la cantidad de dinero que él dejó ahí. Conté esa historia, porque hay historias muy hermosas y de los obreros, los cuadros militantes, esa gente que trabajó en las maneras, y vivos algunos, como Tiene Familia, como Sayén, como Primitivo. Bueno, entonces, ese fue más o menos el trabajo para acabar haciendo un análisis de una cosa que es importante. Entre las cosas que deberíamos hacer los políticos es ponernos de acuerdo sobre muchas cosas y ponernos a hacer cosas en beneficio del pueblo y también de la sociedad. Julio, Doña, y hay un bello... déjeme decir una cosa, nos estamos acabando. Sí, estamos acabando. Nosotros tuvimos la suerte de que nos agarró
cuando fuimos funcionarios públicos, empezaba la ola tecnológica y pudimos aprovechar. Apenas comenzaba y pudimos aprovechar esa tecnología para hacerle un servicio a la democracia cuando iniciamos el programa de transparencia. Julio, antes hicimos una cosa maravillosa. Las pruebas nacionales se entregaban tan tarde que muchos estudiantes no podían inscribirse en la universidad. Sí. Y nosotros, a las primeras pruebas nacionales que hicimos, las pusimos en internet. Salían a las 48 horas, estaba todo el mundo sabiendo la situación que tenían. Entonces, no nos dimos cuenta del valor de la tecnología. Y eso nos lleva, en esa preocupación, nos lleva a tecnificar con Office 2000 lo que fue la oficina jurídica. Sí. Y llevamos entonces... Y eso lo hemos dicho 1000 veces, pero lo que yo nunca he contado, porque ese mandato lo recibí yo, sí, de usted, sí, ponga transparencia, y era algo que no existía. Sí. Y yo fui a las oficinas de Microsoft en Estados Unidos, a las oficinas de Cisco, a las principales oficinas de tecnología, de software, y me dijeron, eso que usted quiere no existe. No existe. Existía una cosa que se llamaba... No, era diferente. Era diferente la parecida. Recuérdate que el señor Iglesias, don Enrique Iglesias, sí, cuando vio el expandirse todo ese programa, dijo, tú sabes que esto es nuevo. Y no era que era nuevo, era que nosotros habíamos conseguido y hay que hacer el homenaje. Doña, fue nuevo. Es nuevo, pero tuvimos ayuda importante. Había un portal de compras de una institución pública en México, pero eso no era suficiente. No. Queríamos poner pues queríamos ponerlo todo. Un techo de cristal. Sí. Y Microsoft y Cisco, y no me acuerdo cómo se llama la otra, me dijeron, no existe. Y nos encontramos con un amigo colombiano que nos dijo, lo vamos a hacer. Sí. Y de hecho, ese software está registrado en la propiedad intelectual, no de República Dominicana, sino mundial, y está registrado a nombre de él y a nombre mío. Él estaba convencido de que nos íbamos a hacer famosos. Sí. Y no. Solamente usted se atrevió a hacerlo. Pero ya hoy en día... Y yo he dicho varias veces... Pero ya hay otra... Ya ha progresado yo he dicho mucho. Varias veces... No, es el concepto lo que está registrado. Yo he dicho varias veces que yo conservo un correo electrónico de Transparencia Internacional que me decía, ninguna institución pública de ningún país del mundo, incluyendo Dinamarca, Holanda, que siempre se ganan los premios de los países más transparentes, tiene un programa como el de ustedes con esos niveles de detalle. Todavía no existe. Todavía Todavía no hay ninguna, al menos yo no la he encontrado. Si alguien la encuentra, que me diga. Todavía no existe ninguna institución pública que publique sus cheques. Lo único que existe fue que el 17 de mayo del año 2004, de agosto, lo tumbaron. Y es un retroceso y es una lástima. Y si ese programa estuviera ahí, estoy seguro que la ciudadanía hubiera obligado a que ese 4% que tanta sangre, sudor y lágrimas costó, hubiera sido paraguas. mejor usado. Tanto paraguas. Sí. Bueno, Julio, buenas noches, hasta mañana. Mañana tenemos a Toñito aquí. Que queremos analizar lo que el ministro de Hacienda dijo de que quieren vender el 50% de Punta Catalina. Eso no, el Toñito va a tener un pensamiento muy abierto sobre eso. No, pero desde el punto de vista técnico hay que analizarlo. Señores, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Doña, cuando yo fui así. Milagros desde la Z.